Hola con todos. El tema de la presente exposición es acerca del puerperio. Bien, comencemos conceptuando esta etapa, que es aquel periodo, ¿no?, que comienza inmediatamente después del alumbramiento, vale decir, de la extracción de la placenta, y va a terminar cuando el aparato genital de la mujer va a recobrar las características, ¿no?, previas a la etapa de gravidez. O sea, todo aquel periodo que transcurre inmediatamente después de la extracción de la placenta hasta 42 días después, ¿no?, que es el tiempo necesario para que los genitales de la mujer, ¿no?, el aparato genital pueda recobrar las características que tuvo previo al embarazo. Ese es el concepto de puerperio, ¿no? Y abarca, como dijimos, 42 días después del parto, llamando el puerperio inmediato, ¿no? Aquel que va a abarcar hasta las primeras 24 horas posparto, ¿no? Y puerperio inmediato va a comprender desde las 24 horas hasta los 42 días del posparto, ¿no? A su vez, el puerperio inmediato también lo podemos dividir en puerperio temprano y puerperio tardío, ¿no? Temprano es hasta los primeros 7 días, mientras que el puerperio tardío desde los 8 hasta los 42 días posparto. Algunas preguntas que debemos conocer, ¿no?, preguntas que a veces nos hacemos y que tenemos que dominar bien, como por ejemplo, después del parto, ¿qué tiempo tiene que pasar para que la mujer comience a ovular? Si no amamanta o si es que sí da de lactar. Bien, la mujer va a comenzar a ovular inmediatamente. eh, para ello tenemos que primero saber si la madre da de lactar o no. Si es que no da de lactar, va a recobrar, ¿no?, el ovario, va a comenzar, ¿no?, a producirse folículos y comenzar la ovulación aproximadamente 45 días después del parto. ¿Ok? 45 días después del parto, no, lo que dura el puerperio, va a volver a ovular, pudiendo quedar nuevamente embarazada. Ahora, pero si es que la paciente da de lactar, ¿no?, sabemos que la prolactina, ¿no?, inhibe el eje, ¿no?, hipotálamo hipoficiario. En ese caso, recién va a comenzar a ovular aproximadamente después de los 190 días, ¿no? Aproximadamente 180, 190 días. Bien, poco después, ¿no?, del parto, los valores de los estrógenos comienzan a disminuir. Para aproximadamente después de 2 semanas a 3 semanas comenzar a elevarse, ¿no?, para poder iniciar el ciclo folicular, ¿no?, con las etapas que ya conocemos necesarias para que se produzca la ovulación. En lo que respecta al útero, ¿no? ¿En qué días disminuye marcadamente el útero? Bien, inmediatamente después del parto, el útero, ¿no?, el útero va a ocupar una distancia equidistante entre la sínfisis del pubis y el ombligo, el denominado globo de seguridad de Pinard, ¿no?, que se debe a la retracción uterina. En las 24 horas después del parto, el útero va a llegar a la altura de la cicatriz umbilical, ¿no? Se va a producir un proceso de autólisis de las proteínas intracelulares, ¿no?, lo cual va a favorecer la involución uterina. Ojo, las células no disminuyen en número, lo que disminuyen es en tamaño, ¿no?, por la autólisis celular que se produce, ¿no?, en las células del miometrio, ¿no? Aproximadamente 1 centímetro por día, ¿no?, involuciona el útero. 1 centímetro por día, de tal manera que a los 5 o 6 días el útero se encuentra equidistante entre la sínfisis del pubis y el ombligo, y a los 10 días a 12 días el útero ya se vuelve intrapélvico. Las carúnculas mirtiformes son aquellos desgarros himeniales que se producen en el trabajo del parto. El fiebre puerperal definimos aquella fiebre que aparece después de las 24 horas, mayor de 38 grados en 2 tomas distintas, ¿no? O sea, que aparece después de las 24 horas hasta los 10 días, ¿no?, posparto, ¿no?, mayor de 38 grados centígrados y relacionado
con alguna relacionado con alguna característica, con algún acontecimiento que se puede producir, ¿no?, en el periodo puerperal referente a la gestación, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos las endometritis puerperales, la mastitis puerperales, ¿no?, las infecciones urinarias. ¿En qué días aparece la endometritis puerperal? Al segundo y tercer día, ¿no? Es lo más característico, ¿no? Características de la endometritis puerperal: leucocitosis mayor de 15.000, hipersensibilidad uterina, secreción purulenta o con mal olor, ¿no?, a nivel vaginal, subinvolución uterina, ¿no? Son las características, y la fiebre aparte, ¿no? Son las características que va a presentar una mujer con endometritis puerperal. Y sabemos que la endometritis puerperal o toda infección puerperal va a ser polimicrobiano, siendo el agente más frecuente de las endometritis puerperales el Escherichia coli, ¿no? Pero pudiendo ver otro tipo de agentes como el Bacteroides fragilis o los estreptococos, ¿no? Estreptococos el Streptococcus galactiae, o los de cualquier grupo de tanto sea gran negativo o gran positivos, por lo que el tratamiento antibiótico tiene que ser también de gran cobertura, ¿no?, abarcando gran positivos, gran negativos y anaerobios, ¿no? En este caso nosotros vamos a combinar antibióticos que cubran gran positivos, como las aminopenicilinas, en este caso la ampicilina, también pudiendo usar la penicilina gesódica. Vamos a agregar también cobertura antibiótica contra gram negativos, ¿no? Recuerden que el Escherichia coli es el agente más frecuente hallado en las endometritis puerperales. Para ello vamos a añadir amicacina y o gentamicina, ¿no?, que son aminoglucósidos que van muy bien contra los gram negativos. Y para los anaerobios vamos a utilizar el metronidazol, ¿no? Anaerobios debajo del diafragma, metronidazol, y encima del diafragma la clindamicina, ¿no? Recuerden bien eso, ¿no?, para los anaerobios. En el caso de la mastitis, ¿no?, debido a las laceraciones o pequeñas lesiones que se pueden producir en la mama producto de la lactancia, el agente más frecuente es el Staphylococcus aureus, ¿no?, este gran positivo que va a ir bien con un antibiótico que abarque muy bien este tipo de bacterias, ¿no?, en el cual tenemos en la elección la oxacilina o la dicloxacilina. Bien. Aquí tenemos los agentes causales, ¿no?, de las endometritis puerperales, ¿no?, como les comentaba, ¿no? Es polimicrobiano, en frecuencia el Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Gardnerella vaginalis y Mycoplasma, ¿no? Acá tenemos que dar una gran cobertura antibiótica, los que ya les mencioné, ¿no? Algunos factores asociados. Recuerden que la endometritis va a tener una gran relación con las cesáreas, ¿no? La cesárea va a aumentar el riesgo de endometritis puerperal hasta 20 a 30 veces más, sobre todo esos cesáreas de emergencia, ¿no?, o RPMs, pacientes que han cursado con coromionitis o tactos vaginales excesivos, ¿no? Y todos los factores de riesgo que aquí les coloco, ¿no?, para que lo estudien y vean todos aquellos que se relacionan con las endometritis puerperales, ¿no? Bien. La etapa de puerperio inmediato, sobre todo, ¿no?, las primeras 2 horas del puerperio, que viene a ser la cuarta parte del periodo de la fase del parto, es importante debido a que aquí se va a producir la mayor mortalidad materna, ¿no?, sobre todo, como nosotros sabemos, hemorragia postparto, ¿no?, por atonía uterina o retención de placenta. Actualmente la mortalidad materna cursa 93 por 100.000 nacidos vivos. Una de las actitudes terapéuticas, una de las estrategias que utilizamos los ginecobstetras para evitar las hemorragias postpartos es sobre todo lo que es el alumbramiento dirigido, ¿no?, con el uso de oxitocina, ¿no?, y la maniobra de Andrews, ¿no?, que consiste en la tracción y contracción para extraer la placenta. La literatura, los estudios demuestran que mientras menos dure el periodo de alumbramiento, menor posibilidad de hacer hemorragia postparto con menor cantidad de sangrado. Aquí tenemos la estadística, ¿no? La muerte materna es directa, ¿no?, según diagnóstico genérico de hemorragia, ¿no? La retención de placenta es la causa más frecuente, ¿no?, de hemorragia postparto. Bien, cuando tenemos una hemorragia postparto, lo primero que debemos analizar es el útero, ¿no? Un tacto abdominal
para evidenciar el tono uterino. Obviamente si es un útero flácido debemos al toque pensar en una atonia uterina. Colocamos en un frasco de cloruro de sodio hasta 4 ampollas de oxitocina podemos utilizar, ¿no? De 10 unidades internacionales cada una, en total 40 unidades en un frasco de 1000 cc. Pasamos a chorro medio frasco, mientras por vía vaginal podemos ir extrayendo los coágulos que pueden estar a nivel del segmento, y masaje bimanual, ¿no? Con una mano dentro de la cavidad vaginal y la otra mano en el abdomen. Hacemos masaje bimanual mientras está pasando por vía endovenosa el cloruro de sodio con la oxitocina. Recuerda que la oxitocina hace su efecto en 1 o 2 minutos, comienza a contraerse el útero. Si después de esa actitud, de esas maniobras, el útero continúa sin contraerse, procedemos a colocar Metergin, ¿no? Intramuscular, y podemos hacer uso del misoprostol, ¿no? 600 microgramos, vale decir 3 tabletas sublinguales, ¿no? O 4 tabletas por vía rectal. Recuerden que por vía sublingual a los 8 minutos vamos a comenzar a percibir contracción uterina, mientras que por vía rectal todavía 21 a 24 minutos para comenzar a hacer efecto y sentir cierto aumento del tono del útero, ¿no? Esas son las maniobras básicamente que utilizamos, y los fármacos, agentes que utilizamos para el manejo de la atonia uterina, ¿no? Otra causa de hemorragia, si es que percibimos que el útero sí está contraído, debemos pensar en un desgarro del canal vaginal, ¿no? O pensar en un desgarro del cuello. Pensar también en retención de restos, y pensar muy alejado también de un trastorno de la coagulación materna. Recuerden que hemorragia puerperal consideramos mayor de 500 cc cuando es un parto por vía vaginal, mayor de 1000 cc, ¿no? Cuando es un parto por vía cesárea, ¿no? Recuerden que hasta 30 minutos es lo que puede durar la extracción de la placenta. Si pasado eso no se llega a extraer la placenta, debemos pensar en un tipo de acretismo placentario, ¿no? Acreta, increta o procreta, dependiendo del grado de penetración de la placenta en el útero. Recordemos que la hemorragia postparto, ¿cómo la definimos? Es la pérdida sanguínea mayor de 500 cc en un parto vaginal o mayor de 1 litro en parto por cesárea. Otras definiciones nos indican que es un sangrado postparto con cambios hemodinámicos que requiere transfusión de sangre. Ese es el diagnóstico más práctico y el que utilizamos los ginecobstetras, ¿no? Para diagnosticar una hemorragia postparto, ¿no? Otro concepto es la caída del hematocrito en más del 10% o de la hemoglobina mayor de 2.9. Sin embargo, no a todas las gestantes les hacemos un hematocrito previo al parto, por lo cual es difícil saber la caída del hematocrito ha sido mayor del 10%, ¿no? O pérdida de sangre mayor al 1% del peso corporal. El sangrado postparto con cambios hemodinámicos es lo que más nos ayuda en el momento del manejo de la hemorragia postparto y saber cuándo transfundir sangre, ¿no? Bien, aquí lo que les mencionaba, ¿no? Lo que hacemos los ginecobstetras para manejar las hemorragias puerperales, ¿no? La atonia uterina, como les mencioné, ¿no? El uso de oxitocina, Metergin o ergometrina, el uso de misoprostol. Podemos utilizar también una sonda Foley, pero esos son maniobras, son recursos que no son perennes, sino se deben utilizar hasta llevar a un centro de referencia donde se puede hacer un mejor manejo, ¿no? Como por ejemplo los puntos, las suturas de B de Lynch, inclusive pudiendo terminar en una histerectomía, ¿no? Bien, aquí lo que ya les mencioné, ¿no? Para que lo analicen, para que lo lean. Bien, ahora comencemos a hablar de algunos cambios que se producen en el puerperio, ¿no? Es importante saber que el cervix, ¿no? El orificio cervical externo, que es puntiforme, ¿no? Sobre todo en la nulíparas, se va a tornar transversal después del parto, y al cabo de 7 días se va a cerrar, ¿no? A los 42 días, ¿no? Cuando se culmina el periodo del puerperio, se va a observar una diversión de la mucosa cervical, ¿no? La vagina va a recuperar sus pliegues hacia los 21 días. Y como le mencioné, ¿no? Los desgarros himeneales luego del parto van a formar las carúnculas mirtiformes. En lo que respecta a los loquios, al momento que se desprende la placenta va a quedar
¿no? A nivel del lecho de donde se ha desprendido la placenta, la adhesiva esponjosa, ¿no? Que es a partir de ahí donde se va a desprender la placenta. Esta adhesiva esponjosa, a su vez, se va a dividir en una capa basal y en una capa superficial. La capa basal va a ser la adyacente al miometrio, ¿no? Que posee una gran cantidad de glándulas que van a dar origen al epitelio que recubrirá el lecho placentario, ¿no? Que este proceso de repitelización tarda aproximadamente 21 días, mientras que la segunda capa que queda, la capa superficial, que se va a necrosar y va a ser desfacelada, expulsada, y es aquella la que nos va a dar los loquios, ¿no? Ahora, ¿qué características van a tener los loquios? Los loquios van a tener unas ciertas características en lo que es el color y lo que va a ser la consistencia, ¿no? En los primeros 7 días vamos a tener prácticamente sangre pura, ¿no? A nivel de la vagina, que va a ser expulsada por la madre. Ese va a ser el famoso loquio rubra o loquio cruenta, que básicamente va a evidenciar una hemostasia incompleta. Pasados los 7 días, el color rojo ya no va a ser tan puro, va a ser un color rojo marrón, y va a ser el famoso loquio fusca, ¿no? Aquí se va a evidenciar sangre mezclada con leucocitos, linfa y con algo de suero. Pasados los 14 días vamos a tener un color ya más amarillo, ¿no? Y un poquito más espeso, va a ser el famoso loquio flava. Después de los 21 días el color va a hacerse más blanquecino, ¿no? Va a ser el famoso loquio alba, ¿no? Pudiendo encontrarse loquios, ¿no? Hasta los 42 días, ¿no? Del posparto. Bien. Comencemos con las preguntas. ¿Cuál de estos factores intraparto no predisponen a la infección puerperal? Traumatismo del canal del parto sí predispone, ¿no? Solución de continuidad, que va a ser favorable para la infección bacteriana. Retención de restos placentarios también va a ser un factor de riesgo importante para la infección puerperal. Contaminación exógena, obviamente que sí. La formación de hematomas puerperales también, factor de riesgo. El parto podálico o parto en algas no va a tener ninguna relación que va a predisponer a la infección puerperal. Nuevamente acá les pongo todos los factores que predisponen para las endometritis puerperales, ¿no? La cesárea, que es el factor más fuertemente relacionado, ¿no? La ruptura prematura mayor de 12 horas, la corionitis, trato vaginal repetidos, la preeclampsia también, la anemia, la desnutrición y la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para infección, para formación de seromas también en las pacientes cesareadas, ¿no? En lo que es el screening para la detección del Streptococcus galactiae, que es una bacteria implicada fuertemente, ¿no? En las neumonías, en los neonatos, ¿no? En la fase neonatal precoz, ¿no? Y en la meningitis también. En el Streptococcus galactiae se hace un screening entre las 35 semanas aproximadamente, ¿no? Se hace el screening en las 35 semanas y se inicia el tratamiento antibiótico intraparto, ¿no? En el momento que comienza el parto hasta que termine el trabajo de parto. Ampicilina y penicilina son los antibióticos de elección, ¿no? Ampicilina 1 gramo a 2 gramos endovenoso cada 6 horas. Bien, entonces, sabiendo esto, respondamos a la pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al Streptococcus galactiae es falsa? El método más fiable para su detección es el cultivo de exudado vaginal y anorrectal verdadero. El momento ideal para su detección, 35 semanas. Múltiples estudios avalan ello. Está aceptado su detección como screening a todas las gestantes verdadero. El tratamiento antibiótico de elección es la penicilina o ampicilina verdadero, que agarra muy bien los gram positivos. El tratamiento debe comenzarse a la semana 35 y continuar hasta una semana después del parto. Falso. El tratamiento antibiótico es intraparto. Bien. Y aquí ya le mencioné, ¿no? Les pongo un poco literatura para reforzar lo ya aprendido, ¿no? Bien, aquí les pongo el manejo, ¿no? De la detección y el manejo del Streptococcus galactiae en la gestante, ¿no? Por ser una bacteria implicada sobre todo en las infecciones, ¿no? Neonatales. En el puerperio, la aparición de una tumoración con signo de flogosis en la mama sugiere el diagnóstico de mastitis, ¿no? Y la gente causa más frecuente el Staphylococcus aureus. Enfermedad de Payet, bueno, enfermedad de Payet obviamente estamos hablando ya
de un cáncer de mama, ¿no? Que puede ser metastásico, puede ser un carcinoma in situ, la famosa enfermedad de Payet, ¿no? Que aparece como una lesiones eczematosas a nivel del complejo areola-pezón, y los demás obviamente no tienen nada que ver. Con relación a la técnica del amamantamiento, el signo que indica que el niño hace un buen agarre es, tenemos que, en este caso, si queremos saber si el niño tiene un buen agarre, se debe analizar el labio inferior, que debe estar totalmente vertido, lo cual nos va a dar un signo de certeza que hay una buena succión, una buena lactancia, ¿no? Estas son las características de un buen amamantamiento. A. La boca debe estar bien abierta con los labios hacia afuera, o sea, evertidos. La nariz, la mejilla y el mentón tocando el pecho, ¿no? El materno. La boca del recién nacido abarca la mayor parte de la areola. Se ve más areola en la parte superior que en el inferior, ¿no? Se ve más areola en la parte superior que en el inferior, ¿no? Esas son características de un buen amamantamiento. Cantidad de sangre perdida en el parto considerada ya como hemorragia mayor de 500 cc en un parto vaginal y mayor de 1 litro en un parto por cesárea. La episiotomía medio lateral, ¿por qué es el mejor que la mediana? Porque el dolor es mínimo, ¿no? Produce más dolor, mayor dispareunia, es más difícil de reparar, cicatriza peor y sangra más. Pero su beneficio es que hay posibilidad de ampliarla, más no en la mediana, debido a que si la amplías más te puede llevar el esfínter externo anal y el esfínter interno. Después de un expulsivo normal y tras 60 minutos de periodo de alumbramiento no se aprecian signos de desprendimiento placentario, a pesar de haberse aplicado masaje uterino y de haber incrementado moderadamente la dosis de oxitocina. Se indica una extracción manual de placenta y la pared uterina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Obviamente estamos hablando de un acretismo placentario, ¿no? Acretismo placentario, sobre todo si el paciente tiene antecedentes a áreas anteriores, ¿no? Una placenta de inserción baja, paciente con antecedente de grado uterino, debemos pensar en un acretismo placentario, ¿no? Puérpera de 12 días, acude a su control. ¿Qué tipo de loquios esperamos? En los primeros 7 días dijimos rojos, ¿no? Los famosos loquios rubro-cuenta. Después de los 7 días, rojo-marrón, ¿no? Rojo-marrón. Y aproximadamente, casi al final de los 14 días, entre los 13-12 días, tenemos loquios, el famoso loquio flava, ¿no? Loquio flava o amarillos más cremosos, ¿no? Esa es la respuesta, entonces, ¿no? La alternativa número 3. Señala la causa más frecuente de la hemorragia puerperal temprana, ni hablar, atonía uterina, ¿no? Que es la causa más frecuente de hemorragia puerperal temprana. En segundo lugar, la laceración de cuello uterino o de canal vaginal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta con respecto a endometritis puerperal? ¿Hay loquios abundantes y malolientes? Si lo hay, el factor de riesgo más importante de la cesárea aumenta entre 20 y 30 veces más el riesgo, sobre todo si es cesárea de emergencia, ¿no? El útero está subinvolucionado y es dolorosa la palpación, verdadero. La infección es polimicrobiana, verdadero. La clínica suele comenzar con fiebre a las 24 horas del parto, falso. Comienza el segundo o tercer día. Recuerden que en las primeras 24 horas del postparto puede haber escalofríos y puede haber cierta elevación en la temperatura, ¿no? La fiebre puerperal la definimos aquella que aparece después de las 24 horas postparto, ¿no? Y que dura hasta los 10 días. El globo de seguridad epinar, ¿qué es? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Se forma por la retracción del útero, ¿no? En las primeras horas del parto, ¿no? El famoso globo de seguridad epinar. En ese vamos a evidenciar el útero a nivel, ¿no? Entre equidistante entre la sífilis del pubis y la cicatriz umbilical. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia postparto? Se lo repito nuevamente porque es una pregunta siempre de examen, atonía uterina. El procedimiento que se ha demostrado menor incidencia de hemorragia postparto, ¿no? El alumbramiento dirigido, como les mencioné, ¿no? Dentro de todas las estrategias, el alumbramiento dirigido, ¿no? Con administración de oxitocina intramuscular en la madre, y la maniobra de Brandt, ¿no? Que es una tracción y contratracción para desprender la placenta. Es una de las maniobras, de las estrategias que ha demostrado disminuir la incidencia de la hemorragia postparto. ¿Cuál no es una medida general de tratamiento de la hemorragia postparto? Colocar paciente en posición antichoque, si lo es; tomar muestra de hematocritos, si lo es; mantener vía aérea permeable, si lo es; evaluar la severidad de estado de conciencia en fines vitales. Son medidas generales, ¿no? Lo que no lo es la administración de misoprostol, ¿no? Eso no viene a ser una medida general, ¿no? Sino ya una medida más específica. Bien.